Ok, bienvenidos nuevamente a otra sesión más de la asignatura Psicología Educativa 1, correspondiente a la licenciatura en Pedagogía. En esta ocasión vamos a ver otro tema en el cual pues vamos a conocer un poquito acerca del aprendizaje, su naturaleza, la medición y la forma de evaluación. Todo esto enfocado directamente al contexto escolar. Bien, ¿cuál es el objetivo? Principalmente que se conozca a grandes rasgos qué es el aprendizaje o qué es el proceso de aprendizaje, cuáles elementos son los que forman parte de él, cómo se puede evaluar este proceso y qué conlleva a la evaluación. El tema como tal es muy sencillo de entender y pues bueno, ya sabes que tienes que tomar parte también en tu proceso para que puedas fortalecer tus conocimientos. Se te recomienda volver a visualizar el material de la presentación, así como realizar la actividad que se te solicita para que puedas tener un poquito más complementado tu conocimiento. De igual forma, ya sabes que a través de la plataforma nosotros podemos tener contacto para que me puedas mencionar por ahí cuáles son tus dudas e inclusive pues algunas inquietudes que tengas con respecto al tema. Bien, de manera muy rápida vamos a irnos directamente a qué es el aprendizaje. Muy probablemente nosotros podemos tener una noción de lo que es. Si nosotros buscamos una definición, vamos a encontrar variantes, muchísimo, ¿no? Pero nos vamos a ir desde lo más sencillo para poder entenderlo. ¿Qué es el aprendizaje? En sí es un proceso. Este proceso conlleva a que a través de pequeñas modificaciones e inclusive a través de la adquisición de habilidades, destrezas, conductas, valores, etcétera, etcétera, nosotros podamos adaptarlos y generar conocimientos. Claro está que en este proceso vamos a encontrar la instrucción, el razonamiento, vamos a hacer uso inclusive de nuestro estudio, es decir, la constante repetición sobre algo en específico para que se pueda presentar. Ojo, muy probablemente quizás podamos decir que el aprendizaje solamente se da en el contexto escolar. No es así. El aprendizaje se presenta en todo momento, en cualquier contexto. Claro está que en la educación como tal se da un aprendizaje formal y hay ciertos lineamientos para que se pueda presentar. Pero si hablamos en términos generales, el aprendizaje está en cualquier momento, ya sea que sea en casa, ya sea inclusive con los amigos, en el trabajo, pues en nuestro mismo entorno social. No sé, en algunos otros contextos, como puede ser el contexto religioso, qué sé yo, siempre se presenta aprendizaje. Es decir, no está limitado. Solamente que el aprendizaje que nosotros estamos, en este caso, identificando en el contexto escolar, pues es el aprendizaje formal, pero si nos vamos a términos generales, está en todo momento. O sea, no hay como un límite. Cualquier cosita que se presente, nosotros podemos generar aprendizaje, ¿no? Como el hecho inclusive de que si estamos en la fila del banco, vemos que alguien está omitiendo pasar hacia un cajero, nosotros desde ahí ya podemos aprender, nos dan la indicación de que ese cajero pues no está en funcionamiento o inclusive no cuenta con efectivo. Nosotros en ese momento podemos generar aprendizaje. ¿Qué aprendemos? Que no pasamos ahí porque pues no vamos a obtener lo que deseamos, por lo tanto seguimos en espera hasta que el que sí realmente tenga lo que nosotros deseamos, pues poder pasar hacia él, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se presenta el aprendizaje de manera, no sé, de interacción con otras personitas, cuando nosotros vamos de compra. Preguntamos precios o inclusive comparamos, también aprendemos, ¿no? Que aprendemos a seleccionar. No sé, fuimos por algo para nuestra semana, qué sé yo, entonces identificamos, ¿no? Que esto está más barato y este está más caro, y por lo tanto decimos, ok, aprendo de que este no me conviene y aprendo que este sí por estas condiciones. Entonces se da en todo momento, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, el proceso de aprendizaje o el aprendizaje en sí mismo es aquel que se va a adquirir en cualquier momento, que no solamente se va a limitar a un contexto en específico, sino que se presenta de acuerdo a las situaciones que tengamos o que experimentemos. Bien, anteriormente
¿no? Podemos identificar que desde diferentes enfoques, desde hecho, inclusive las teorías que nos ofrecen algunos precursores de lo que es el aprendizaje, podemos identificar que hay un vasto número de definiciones en donde podemos también tomar en cuenta que es la persona quien puede generar su propia experiencia, su propio aprendizaje, que puede ser un aprendizaje que puede ser temporal o puede ser permanente, ¿no? Porque hay cosas que mantenemos y cosas que olvidamos. Y esto se debe también a la forma en que nosotros adquirimos esa información, lo modificamos y lo guardamos, ¿no? Y pues bueno, desde este punto de vista podemos identificar que inclusive adquirimos actitudes, creencias, habilidades que se pueden mantener o que inclusive pueden desaparecer. Y esto se debe también a la práctica que nosotros tengamos con respecto a ese conocimiento que se generó. Bien, hasta el momento de manera muy general te estoy dando a conocer qué es el aprendizaje. Claro está que si tú te das a la tarea de buscar algunas definiciones, de investigar un poquito, vas a encontrar que hay quienes dicen que el aprendizaje es un conjunto de conocimientos, que el aprendizaje es un conjunto de situaciones o eventos que llevan a que se asimile, O sea, podemos encontrar muchas definiciones que se enfocan a lo que es. Y pues bueno, específicamente en el ser humano, el aprendizaje consiste en que nosotros podamos adquirir información, podamos procesar esa información, comprenderla y finalmente aplicar o replicar esa información. Te voy a dar un ejemplo muy sencillito, muy sencillito. No sé, en casa nos enseñan el horario para comer. Tenemos horarios establecidos, nos dicen que a las 7 de la mañana es el desayuno, a las 3 de la tarde es la comida y a las 8 de la noche es la cena. Ok, como tal, nosotros adquirimos esa información ¿de quién? Puede ser de fuentes externas, en este caso, pues desde casa, ¿no? Puede ser desde que nos lo repita nuestra mamá, nuestro papá, algunos hermanos, o que inclusive ya tengamos esta interacción constante de que siempre se repite. Esa información la procesamos, es decir, la guardamos, entendemos el significado y también la comprendemos, por lo tanto, al final lo vamos a aplicar. Es decir, sin que nadie nos diga, ya se presenta por sí solo el aprendizaje. Aprendí que si era a las 7, a las 3 y a las 8, ya se genera como cierto ritmo, una secuencia, en donde ya no se requiere inclusive de que me vuelvan a repetir o que inclusive vuelva a adquirir nuevamente esa información. ¿Por qué? Porque lo hago constantemente. Entonces, dentro de este proceso de aprendizaje, vamos a encontrar un elemento indispensable que es la comunicación. La comunicación nos va a llevar a que se pueda desarrollar el aprendizaje. Recuerda que nosotros nos vamos a comunicar ya sea de manera verbal o no verbal y todo esto lleva a que nosotros podamos retener o adquirir esa información, procesarla, comprenderla y aplicarla. Y que, pues bueno, permite también que nosotros podamos adaptar esto que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y de hecho se replica. Esto que te mencionaba, si nos enseñaron estos horarios, muy probablemente si se quedó y lo estamos aplicando, cuando nosotros tengamos, no sé, independencia o una familia propia, pues también vamos a como a repetir esto que ya habíamos aprendido. Ok, nos vamos a lo siguiente. Muy probablemente nosotros nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Si los humanos podemos aprender, ¿cómo crees que aprendían los hombres primitivos? Pues bueno, esto no es nada lejos de la realidad. En algún momento quizás nos hemos preguntado de algunas cuestiones del por qué, el para qué y el cómo, e inclusive preguntitas que quizás buscamos, ¿no? Alguna razón, algo que nos dé la certeza de que encontramos la respuesta. Y principalmente esta también ha sido una de las preguntas rectoras, ¿no? ¿Cómo aprendían los hombres primitivos si no existía comunicación verbal, pero sí había comunicación no verbal a través de los gestos, a través de las señas, etcétera, etcétera? Y te lo voy a plantear de la siguiente manera. Si imaginamos una situación, no sé, del hombre primitivo que estaba en busca de alimento, estaba buscando, no sé, algún animal para poder cazarlo,
cómo podía comunicarse con los demás, cómo los demás aprendían si era el animal que podían consumir o inclusive las plantas. Esto se hacía precisamente a través también del ensayo y error, ¿no? Todo lo que sabemos hoy en día de los alimentos que sí podemos consumir, pues pasaron por esto, ¿no? Del ensayo y error, que sí, que no. Y pues bueno, también podemos comprender que pues, los hombres primitivos, al igual que nosotros en la actualidad, observamos, ensayamos, practicamos, adquirimos la información, la procesamos y la comprendemos. Entonces, es un proceso que se da constantemente y que se mantiene. Bien, vámonos más adelante, un poquito por acá. Dentro del proceso, como tal proceso de aprendizaje, tenemos que comprender que cada individuo aprende o tiene su propio proceso. No podemos generalizar. Claro está que sí tenemos como algunos elementos que nos ayudan para que cierto grupo de personas en una misma situación puedan aprender lo mismo, pero estamos de acuerdo que van a aprender de diferente manera. Puede ser que esa actividad o esa situación que se esté generando me ayude a que de la cantidad de, no sé, 30 estudiantes, solamente 20 sí se queden con esta información y la comprendan, y que los otros 10 no tengan nada. Se debe precisamente a que como el proceso de aprendizaje es individual, pues va a abarcar todos estos elementos cognitivos, ¿no? Desde su representación mental, sus funciones, cuestiones de memoria, si tienen atención, si también por ahí manejan esto del raciocinio, o sea, todo tiene que ver, porque avanzamos de diferente manera. Pero el proceso de aprendizaje, al ser individual, también nos permite que nosotros podamos adaptar, ¿no?, este proceso a diferentes situaciones. Y todos pasamos en esta misma como serie de pasos para poder llevar algunas operaciones cognitivas, como lo son el pensamiento, el raciocinio, la memoria, la atención, el mismo aprendizaje, entre otros. ¿Cuáles serían estos? El conocer, el comprender, el aplicar, el analizar, el sintetizar y el valorar. Así de sencillo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillito, rápido, desde un contexto familiar. La cocina, por ejemplo. Hay quienes a través de la observación aprenden, ¿no?, a replicar las recetas que en casa se les estaban enseñando, ¿no?, lo que te enseña mamá, ¿no? Pero ¿cómo se da ese proceso de aprendizaje? Imaginemos esto, dos hermanas que están siendo parte de un proceso de enseñanza por parte de la madre, en donde tienen la misma situación, los mismos momentos, pero tenemos resultados distintos. A una sí se le da y a la otra no. ¿Qué conlleva a que las dos personitas tengan resultados diferentes? El proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque precisamente como es individual y pasan por las mismas categorías o los pasitos, cada quien va a tener o va a experimentar de diferente manera la situación que se está viviendo. No sé, imaginemos que esta madre les está enseñando a hacer un pastel. ¿Qué va a pasar? Ok, en primera, pasan por la primera categoría, elemento, paso, que pues bueno, es como una secuencia, que es el conocer. ¿Qué van a conocer? Van a conocer los ingredientes, van a conocer inclusive cómo se deben utilizar esos ingredientes, los pasos a seguir. O sea, están teniendo como la oportunidad de observar y conocer con qué cuentan. Lo siguiente, comprender qué van a hacer. En este caso, con estos ingredientes, con la receta, con la madre como maestra de cocina, van a comprender que van a hacer un pastel. Tercero, sería aplicar. Como tal, si estoy a través de la observación viendo de qué manera se están utilizando los ingredientes, voy a aplicar esto que estoy observando, estoy comprendiendo y que ya conocí para efectuarlo, es decir, lo aplico. Analizo de qué manera, es decir, tomo también como la selección de que si esto que acabo de ver lo estoy haciendo de la misma manera, algo me está fallando, o inclusive si lo puedo mejorar, lo estoy analizando.
Sintetizar, muy probablemente cuando más adelante ya se tenga el resultado de lo que se aprendió, quizás yo ya no voy a pasar por toda la serie de pasos que me enseñó mi mamá, ¿no? O esta madre que te pongo en el ejemplo. Lo hacemos más sencillito y valoramos, es decir, ¿cómo lo vamos a valorar? Desde dos perspectivas, es decir, si es útil ese aprendizaje que tengo y lo voy a replicar o no es necesario. Ahí te va, en el ejemplo. Si estas dos hijas, ¿no?, pasaron por este mismo proceso de aprendizaje de manera individual, hay quien, por ejemplo, sí va a darle una valoración si es de utilidad y lo va a replicar constantemente. Es decir, que le puede gustar y que, pues bueno, eso que aprendió se mantenga, ¿no? Y es donde decimos, híjole, te sale igual que tu mamá, ¿no? Es el mismo sazón o qué sé yo. Y la otra personita puede ser que no. ¿Por qué? Porque hay un proceso también de valoración, es decir, no es útil, aparte no hay interés, por lo tanto se olvida. Y pues bueno, ese es el proceso de aprendizaje y pues lo podemos identificar de esta manera. Bien, dentro del proceso de aprendizaje, ¿vale? Tenemos también esto de la recepción de datos, la información que llegan a nosotros, ya sea con imágenes, con sonidos, con todo lo que está en nuestro entorno. Comprendemos esa información, la organizamos, la retenemos ya sea a largo plazo si es que realmente es algo útil, ¿no? Y lo vamos a transferir. ¿Cómo lo vamos a transferir? Pues a través de replicarlo o inclusive ayudar a resolver algunas preguntas que se presenten más adelante o un problema. No sé, resulta que tienes una fiesta con alguien y te dicen es que no hay pastel o no hay una pastelería y tú dices, híjoles, yo recuerdo que una vez con mi mamá, no sé qué, se transfiere. Es decir, se replica. ¿Por qué se evalúa el aprendizaje? Antes que nada hay que entender que la evaluación del aprendizaje se realiza durante el proceso de aprendizaje y no al final. Dentro ya del contexto escolar, tenemos que entender que evaluar el proceso de aprendizaje se tiene que hacer en el momento adecuado. ¿Para qué? Para ajustar en caso necesario aquellas estrategias que se estén manejando de acuerdo a las necesidades que se tienen. Es decir, si esto que estoy enseñando está funcionando, lo tengo que adaptar, ¿vale? Ok, tenemos por aquí algunos propósitos que ahí tú te vas a dar a la tarea de leer un poquito sobre esto de la evaluación. Por ejemplo, entender qué sabemos de los estudiantes, cómo sabe el estudiante, cómo muestra lo que sabe el alumno, cómo hace o realiza lo que sabe el alumno. Son preguntas que nos ayudan a entender por qué debemos evaluar. Y de hecho, precisamente, los propósitos que tiene la evaluación del aprendizaje ya enfocado en el contexto escolar es que buscamos retroalimentar. Si algo está fallando, entendiendo que el proceso de aprendizaje es individual, que no se procesa de la misma manera y que inclusive en una de sus categorías o elementos está la valoración de que si es útil o no nos va a servir, ¿no? Entonces tenemos que identificar de qué manera se está llevando dentro del contexto escolar. Si tengo que retroalimentar al estudiante, es un propósito de los que más se rige dentro de. Si se tiene que estimular la autorregulación, es decir, mejorar, modificar, se tiene que aumentar la motivación del estudiante para que se siga manteniendo el proceso de aprendizaje. Ok, bien, ¿qué se tiene que evaluar o qué debes evaluar? En pocas palabras, se tiene que evaluar todos los aprendizajes que se estén dando en el contexto escolar, en las asignaturas específicas, es decir, constatar si realmente se está quedando, se está generando algo o inclusive está siendo de interés para el estudiante, por eso es importante. Y de hecho, las evaluaciones nos ayudan a tener evidencia o resultados, un análisis para que nosotros podamos ver si estamos alcanzando los objetivos o que inclusive tenemos que modificar o cambiar algunas decisiones para mejorar. En definitiva, la evaluación nos va a ayudar precisamente a tener esta información que se requiere para mejorar la práctica dentro del contexto escolar. ¿Hay tipos de evaluaciones? Claro que sí. Tenemos desde la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa.
La diagnóstica, pues bueno, esta se va a realizar desde un principio antes de que se inicie. ¿Para qué? Para identificar con qué habilidades, conocimientos, qué recuerda el estudiante o el grupo de estudiantes que me sirva a mí para adaptar e inclusive identificar si es necesario recordar o incluir algo que se olvidó, ¿no? Porque simplemente no se tomó en cuenta o el estudiante valoró que no era útil. Está la evaluación formativa, que se hace constantemente. ¿Para qué? Para poder darle como seguimiento al proceso de aprendizaje que se tiene en el contexto escolar, para identificar que realmente se está logrando. ¿Cómo lo hacemos? Es constante y se da durante todo el proceso. Es decir, retroalimentamos, identificamos, notamos si realmente se está dando como es o si se está comprendiendo. Ejemplo sencillito, desde la entrega de actividades, desde que, por ejemplo, preguntamos algo, desde que mencionamos algo que ya se trabajó, desde que solicitamos algo, ya es evaluación formativa, ya estamos evaluando. Y la evaluación sumativa, que en pues ya tiene su finalidad de identificar que al final se haya alcanzado el objetivo que nosotros nos habíamos planteado desde un inicio, ¿no? Si realmente se alcanzó, si hubo que mejorar, si inclusive hubo alguna cuestión que nos haya limitado y no nos dimos cuenta. Entonces, todo eso nos sirve. Dentro de la evaluación sumativa tengo unos ejemplos muy sencillitos como los exámenes, que nos sirven para identificar que de cierto tiempo, con los temas que se abarcaron, hubo realmente comprensión de ello y por lo tanto el resultado nos va a dar como una medida para identificar si el grupo o los estudiantes están teniendo retención de esta información, lo están procesando, lo están comprendiendo y por lo tanto hay conocimientos. Si esto se logra, pues bueno, lo vamos a ver a través de los resultados que se estén presentando. Y bien, y con esta última parte, pues bueno, identificamos precisamente que como tal, la evaluación en el aprendizaje es importante. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros identificar cómo es que realmente se está dando el aprendizaje. Conocer que todos aprendemos de manera muy distinta, a nuestros propios ritmos, que el aprendizaje es algo cotidiano, que parece ser un proceso totalmente innato, que no aprendemos, simplemente ya está dentro de nosotros y que pues bueno, necesitamos comprender el nivel que se tiene, que hay que mejorar, cómo mejorar, inclusive cómo impulsar para que se pueda aprender más. Y bien, pues bueno, dejaríamos hasta aquí nuestra sesión de clases y pues bueno, se te invita a que revises el material para que puedas completar tus conocimientos.